Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Este programa se llama 3 para 1 y ustedes están acostumbrados a que el primer segmento lo veamos en el canal de Neomar Hernández, pero siempre lo presento yo, porque como ustedes saben, a mí me criaron con Amador Bendayán, y entonces yo tengo ese problema, pues yo siempre quiero presentar el programa. Pero el de hoy lo quería presentar mucho más porque se encuentra con nosotros una persona a la cual yo le tengo mucha estima como músico y además porque me ayuda a sentirme permanentemente joven. El curandero Sergio Pérez. Sergio, bienvenido a 3 para 1. Bueno, mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Siempre es agradable, y más en estos tiempos, poder navegar a través de estas líneas, estas nuevas tendencias de comunicación, que sigue siendo lo mismo, solamente que ahora es más inmediato. El único problema, por supuesto, son las conexiones de internet. Así es, pero mira, pero aquí estamos. Neomar, que su segmento está tan calladito, Neomar. No, yo no estoy callado, yo estaba permitiendo como siempre que Daniel presentara el segmento, porque efectivamente entre Amador Bendayán y Gilberto Correa, bueno, Daniel la... Te voy a decir una vaina. Daniel es un mentiroso, porque resulta de que la degeneración de Amador Bendayán somos Sergio Pérez y este servidor. Él es de la transición entre Gilberto y Daniel Sarco. Pero él se la de Amador Bendayán. Neomar Hernández va a hacer unas preguntas interesantísimas. Yo sé que sí. Adelante, Neomar. Seguro que sí. Mira, Sergio, un gusto nuevamente tenerte, bueno, en el programa. Te lo reitero lo que te ha dicho Daniel. Y quisiera comenzar como se debe comenzar, por el principio, por la carrera inicial de Sergio Pérez o las inquietudes iniciales de Sergio Pérez en el mundo de la música. Yo estuve leyendo que tú desde muy chamo, pero muy, muy chamo, 5, 6, 7 años, te interesaste por la música clásica, pero estábamos hablando fuera de cámara también que tú tenías la influencia, además por tu mamá, doña Virginia Betancur, a quien apreciamos muchísimo, también de otros ritmos musicales como el jazz, que se vio mucho también en tu carrera como solista y en la época con Adrenalina Caribe. Y entonces estuviste en una mezcla bien interesante, pero en esa infancia, desde muy chamo, tú te metiste en la música de cámara. Tuviste un conservatorio, creo, te educó también musicalmente el maestro Emil Friedman. Cuéntanos esos inicios, Sergio. Bueno, el asunto... Yo con la música siempre tuve una nota así de que a mí me llegaba la música y más o menos como que era una medio antena, o sea, yo tenía las orejas grandes. Entonces debe ser que por eso también tenía las orejas grandes, como mi abuelo Pepe, el papá de mi papá, que el abuelo Pepe estaba en la Orquesta Sinfónica, fue fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y estuvo ahí 30 años. Hasta que a los 30 años ellos se jubilaron y pasó a otra orquesta, la típica, y después pasó a la Mavares. O sea, total que él pasó toda su vida en orquesta. Y yo comencé la música ya formalmente. Yo escuchaba jazz porque mi mamá se aficionó al jazz muchísimo cuando estaba mi padre dando clases en Chicago, que yo llegué a Chicago a los 6 meses de edad, porque mi papá estaba dando clases allá en la Universidad de Chicago de Sociología y en una casita chiquita ahí muy cerca de la universidad, que me acuerdo que habían cerca, la policía, los bomberos, y yo distinguía las distintas sirenas ya cuando tenía obviamente 3 años. Estuvimos ahí hasta que yo tuve 4 años. Y regresamos a Venezuela y entonces ya yo a los 6 años comencé con Emil Friedman a tocar violín cuando el Friedman estaba en la Castellana. O sea, Friedman después se fue para allá, para Los Campitos, y da la casualidad que yo me gradué en el Emil Friedman de 5º año, pero fue el único año que estudié en el Emil Friedman. Cuando era niño que estudié con Emil Friedman violín y posteriormente me gradué allá en secundaria, pero eso fue muchos años. Sergio, ¿por qué violín? Emil Friedman, bueno, habían 2 instrumentos que yo tenía como opción, piano o violín.
El violín es un instrumento muy romántico y muy fuerte. Yo no sé, yo tenía una cierta afinidad con el violín. El piano, obviamente, hoy día yo estoy tocando mucho piano porque me he puesto a trabajar lo que estudié yo en diferentes tiempos de mi carrera musical. Piano complementario se estudiaba cuando uno estudiaba composición. Yo estudié composición en distintos sitios. Aquí en Venezuela estudié composición y tomé clases de piano complementario, se llama eso. Y en Estados Unidos tuve, antes de estudiar en Berkeley, en la segunda mitad de los 70, yo me fui de 18 años para Boston y comencé a estudiar en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, composición, y ahí me dieron piano también. Últimamente me he aficionado mucho al piano. Por ahí estaban botando un piano que era de Franco de Vita, un Roland, y hace unos años querían salir de ese piano y yo me quedé con él y lo arreglé. Y me puse a tocar piano. Tengo como 2 años estudiando yo mismo muchas cosas de piano que conozco, y te puedo decir que muchas de las canciones que voy a sacar ahora, voy a tocarlas. Mira, es que tú, además, Sergio, tú eres arreglista, eres músico, creador, novio de la madrina, conoces la música de cámara, conoces el movimiento, como decía Daniel cuando estamos empezando, que tú le diste un giro a ese tipo de música tropical, ¿no? Le diste una nueva cara en esa época, 90, ¿no? 80. Fue la nueva cara, sí, fue la nueva cara, y de hecho la gente fue algo lo suficientemente novedoso para que lo demás que yo estaba haciendo pasara del segundo plano. Fue realmente importante, dicho por algunos personajes como por lo menos Richie Ray Bobby Cruz, caso de mi segundo disco, Mueve un Pie, que tenía la versión de Jala Jala tecno latina, pero respetando los arreglos con el sabor, Nené Quintero tocando la percusión, todas las cosas, pero también metiéndole una secuencia que le daba un parejito, todo muy organizado, o sea, y con un sonido que respetaba también los arreglos originales. Y realmente, si uno oye en el día de hoy esa versión que salió en 1990, o sea, ya hace 31 años, y tú la oyes y tú todavía ves esa evolución, digamos, avanzada en el sentido de lo que es la electrónica. Gracias también a Willy Crowe, que estuvo conmigo, que afortunadamente también estudió en Berkeley en los tiempos que yo estuve en Boston, que fue esa segunda mitad de los años 70. Y eso ayudó, esa combinación entre lo que Willy aportó como productor. Tenía unos equipos, tenía el DX7, tenía unos instrumentos que eran de verdad muy avanzados en ese momento. Había gente haciendo ese experimento como Gloria Estefan Miami Sound Machine, había la gente de Mecano, estaba trabajando en ese tipo de combinaciones. Yo quiero que se entienda que el trabajo de la música tiene 2 facetas. Tiene una faceta de cuando tú sabes que si el niño pobre que necesita subir, se vuelve cantante y se vuelve famoso, y entonces hay todo ese factor novelero que a la gente le gusta mucho, pues, y yo lo entiendo. Pero en mi caso la música es más como una especie de una búsqueda, como una alquimia, es como es como una especie de laboratorio. Lo que te mantiene vivo tratando de inventar algo. Y bueno, ahorita tengo tantas cosas inventadas que vamos a ver cómo las voy a servir. Sergio, pero en ese caso la búsqueda es interesante, porque quienes conocemos a tu familia, y lo decía porque respeto mucho a tu mamá y por supuesto que admiro muchísimo el legado de tu abuelo, uno pensaría el nieto del presidente Betancourt, exacto. Uno dice el nieto del presidente Betancourt, el hijo de Virginia Betancourt, termina músico, pero no cualquier músico, un músico que, como él acaba de decir, se va a estudiar a Boston, termina en Berkeley, y entonces Berkeley, una de las mejores escuelas, quizás si no la mejor de estudio de la música a nivel mundial. Grandes músicos han salido de Berkeley, y no es cualquier músico. Sergio, no eras una rara avis, como dicen los entendidos dentro de la familia Betancourt, por ser un hombre que las inquietudes intelectuales las llevaba hacia el campo de la música. ¿Qué te decía tu mamá cuando chamo? ¿Qué te decían tus familiares? ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué pensaban de tu búsqueda musical? Bueno, la música en nuestra familia era algo bastante natural, puesto que mi abuelo paterno era un músico sinfónico. Mi papá era muy aficionado a la música tropical, por lo menos de Puerto
Rico, Cuba, todo lo que fue la música del Caribe, que fue la música realmente donde se desarrolló una especie de ciencia musical que combinaba lo que eran los ritmos que venía del guaguancó y de todas estas cosas, y lo elevaron a unos niveles muy serios, combinados con el jazz. Fueron grandes evoluciones dentro de la música. El jazz de los años del siglo XX, en su primera mitad, fue la música más avanzada casi que de la historia, después de Stravinsky, después de esas cosas, porque llevaron la música a un nivel que nunca se había visto. Por otro lado, también ya estaba la industria de las grabaciones, que tenía, donde, digamos, el jazz creció a sus anchas, así como creció el cine mudo y después el cine ¿cuál fue la primera película con música de Jazz Singer? O sea, una película que tenía esa música de trasfondo, y bueno, todas las películas eso de las generaciones yo lo veo como un poco tonto. O sea, decir que si tú sabes, se te cayó la cédula, no se te cayó la cédula. O sea, a mí a veces se me pierde, saco una nueva. Pero lo que te quiero decir que el punto es que conocer de dónde vienen las cosas no tiene nada que ver con la edad que tengan. Yo digo que más bien uno se nutre tanto de ver que en algún momento Mozart era una especie de rockero. O sea, si tú te pones a ver lo que él representó en la época en la cual él vivió, él era un irreverente, era un rockero, era como decir un rockero irreverente, pues, que tenía esa salida tan así, que no eran comunes, pues, en una época como la que él vivió. Ahora, Sergio, ¿cuándo estando en esa primera etapa, qué influencia tuvo en todo lo que tú musicalmente fuiste en tus primeros años y luego en tu carrera profesional? ¿Qué experiencia tuvo todas tus vivencias en esa Caracas, sobre todo en aquella organización que era Cumbres, que entiendo que era donde donde pasaste buena parte de tu vida, Cumbres de Curumo? O sea, toda esa vivencia y todo ese movimiento que había allí, ¿qué tanto le sirvió a Sergio Pérez para su carrera musical, para su vida como músico? Bueno, si se frizó. Se frizó. Se mudó gran parte de la ciudad después de, como digamos, los años 60, después de los años 60. Porque generalmente, por lo menos yo viví en Altamira y en los Palos Grandes primero, y después nos fuimos hacia ese sector, que era como más tranquilo. Estaba la autopista de Prado del Este, era una zona que la parte de abajo de mi casa tenía una zona verde que se veía Prado del Este abajo, y allá habían venado y había neblina, y era una cosa realmente como que si uno estuviera en el Junquito en aquellos tiempos, lo que después fue Latillo y esas cosas así. Era la parte sureste de Caracas. Y fue una zona donde se desarrolló mucha buena música. En Cumbres de Curumo vivió Aguilar, vivía Isa Doble, por lo tanto su hijo Gustavo, con quien yo hice una banda, Roldán Peña, los hermanos Cámara, Jorge Aguilar se mudó para allá, Evio Di Marzo y Giordano, o sea, vivían allá. Todos esos que están nombrando eran los que les decían coloquialmente en la urbanización la malaria de Cumbre. No, la malaria fue después. En la malaria estuvo mi hermanito menor, que yo le llevo como 8 años a él, a Ignacio. Él fue ya de la malaria. Antes estaban las Patote Cumbre, que eran mayores que nosotros, que eran los hermanos Bajares y Lehman Balsa, que era un primo de ahí de Balsa. Pero ese tipo era un duro. Ese fue que me enseñó a mí a manejar, porque él tenía un Corvette. Cumbre de Curumo, en un momento dado, fue como una pista de carrera, fue una pista de prueba, porque tenía como un circuito, que si yo porque lo conozco, y los que no lo conozcan, era como un circuito, porque se hacían carreras en Caracas, en los próceres, y entonces nosotros después nos aficionamos ahí a los próceres a ver las carreras de los Mini Cooper de Style, ya no se hacían las de fórmula, pero en un tiempo sí se hicieron, antes de mi época, que era lo que Lehman Balsa, mayor que yo, que el que yo le digo que es primo de Aide, el tremendo piloto,
de verdad. Y esas patotas sí fueron las patotas. Nosotros no, porque nosotros fuimos más como los Peace and Love. Nosotros éramos los músicos, los artistas. Nosotros, epa. Exacto. Entonces los malas, sí, los patoteros, había por lo menos el hermano de los Bajares, que eran unos también que estaban ahí, que son médicos, Rubén Bajares, Guillermo Bajares, que eran unos, bueno, así, tú sabes, unas papas de 42 de brazo y tal, y Wader y tal, y qué sé yo. Entonces, no, vale, ¿qué va? No, déjate de eso. Y nosotros nos los vacilábamos porque veníamos del humor ese de los Beatles, de la generación beat, de la generación pop, que era puro ingenio, un poquito más la mente que el cuerpo. Y bueno, eso no quita que yo fui nadador y también fui corredor y pues me gustaba mucho el atletismo, pero más que nada la natación. ¿Y qué rol jugaba allí el padre Esteban en todo ese movimiento musical? El padre Esteban Wood fue muy importante, porque acuérdate que ese fue un tiempo donde por lo menos se fumaba monte. Ajá. La gente fumaba monte en esa época porque era una cosa como... hablando de los 70, era una moda normal. Estamos siendo sinceros. Todo el mundo fumaba monte. Entonces, habían algunos que se pasaban y que cruzaban la frontera y se metían cosas más complicadas. Y el padre Esteban en eso tuvo digamos, acercamiento grande a la juventud en general. Y nosotros, me acuerdo que yo una vez, la primera banda que yo tuve de rock se llamaba Fruta Brava y Podrida, después le pusimos Fruta Brava, era con Gustavo Dobles, el hijo de Isa Dobles, el tercero. Estaba Ignacio, después estaba Felipe y estaba Gustavo, que hablábamos inglés los dos, porque Gustavo hablaba inglés. Nosotros éramos los que cantábamos las canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Who, de Jimi Hendrix, canciones de los Kings, mucho rock británico. Y teníamos como 11 o 12 años. Roldán Peña, guitarrista que también estudió en Berkeley y después fue guitarrista de Waco muchos años después. Y habían dos que son ilustres desconocidos, que es Canito, el baterista, que era el hijo del dueño de la librería de Cumbre, y uno que se llamaba fue Mayor, que es primo de la locutora Carolina Fue Mayor. Bueno, nosotros teníamos nuestro grupo y ensayábamos, y lo que hacíamos era que tocábamos por ahí de repente en una fiesta ahí en Santa Mónica, cosas de esas, pues era música cover, porque lo que tocábamos eran cover. Todo el mundo tocaba cover, la verdad. Sí, era la época de la moda de eso. Mira, sí, todo el mundo tocaba, todo lo que por lo menos los Impala, los 007, los Supersónicos, que esos sí eran mayores pues que nosotros. Ellos todos, durante los años 60, lo que se hizo aquí en el rock fue puro cover de música americana traducida al castellano. Los que Sergio, más o menos... ¿Y cuándo pasan de los covers y de hacer estas versiones locales de todos estos grupos de rock británicos? O en tu caso, ¿cuándo pasas a pensar realmente en la carrera musical y en el tema discográfico? ¿Cuándo llegas a sonográfica? ¿Cuándo decides, mira, esto es lo mío e incluso me voy a montar a hacer mi propia música y le voy a meter toda esta fusión que vimos tuya en los 80 con el tema del jazz, con el tema de los ritmos del Caribe? ¿Cuándo se hace ese trasvase del músico como de fiestica de la urbanización al músico profesional que quiere ir más allá y quiere inventar cosas propias? Y que llega una disquera y después se hace famoso, ¿no? Bueno, para eso pasó un tiempo y voy a resumirlo rápido. Nosotros, lo del padre Esteban es que tocamos en la iglesia de Cumbre, o sea, quitaron el altar y llegamos a tocar en la iglesia de Cumbre un concierto que tuvo full, obviamente tuvo full. Eran muchas cosas importantes porque en esa organización vivían los hermanos Di Marzo, Evio y Giordano, los dos. Y yo era muy amigo de Evio. Evio y yo éramos muy, muy cercanos, o sea, como hermanos. Realmente Evio fue un gran talento. Después él tomó sus caminos y cometió sus cambios climáticos, sus cambios de piel. Pero cuando éramos muchachos, nosotros fuimos muy cercanos. Él era muy buen corredor, él corría mucho y estudiamos en Santiago León de Caracas juntos. Giordano también estudió en Santiago León de Caracas, en el Santiago León de Caracas, Enrique Lazo,
César Miguel Rondón, pero ellos eran mayores, ellos estaban en secundaria y nosotros estábamos en primaria, porque hay que decirlo, nosotros éramos como medio adelantados a nuestro tiempo. Claro. Entonces yo como ya tocaba violín, pero me negué a entrar a la orquesta sinfónica porque empezamos a hacer nuestro grupo de jazz, de rock de covers. Lo que pasó fue que ya en los 70, Edgar Alexander hace la primera banda de cantautores para mí, que es Azúcar, Cacao y Leche. Para mí él fue el primer cantautor legalmente constituido en la República de Venezuela, pues, porque él sale de los Impala, él era muy buen compositor, muy buen cantautor. Una guitarra escuché, la, 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 la. Y eso fue una banda donde Ilan Chester, que estaba saliendo de tocar fiestas y bar mitzvahs y vainas, se metió como pianista de Edgar Alexander. Eres de los míos, eres habla paja, me gusta. Es una cosa maravillosa lo que acabas de contar, y quisiéramos en el siguiente segmento, que ya nos toca hacer el corte, seguir hablando sobre esto, porque vienen cosas muy buenas, y una de las cosas que a mí más me llama la atención es la historia personal, porque siento que eres la primera persona de este grupo de músicos que en Sonográfica creó aquella maquinaria, aquel gigante, aquel monstruo del cual se decía nada más y nada menos de donde son los cantantes. Es decir, que si tú no eras de ahí, tú no eras cantante. Sonográfica es donde son los cantantes. ¿Qué significaba eso y cómo se hacía eso? Vamos allá al corte. Recuerden que en el siguiente segmento lo tienen en mi canal, lo tienen en el comentario destacado aquí abajo. Neomar se los deja para que hagan el link y nos vemos allá en un ratico.